Vio las dos bitácoras hace desde la miércoles, ¿qué es? Sí, martes, miércoles, se la envió a su correo. Bueno, déjeme entrar entonces de una vez y miro porque no había visto esa bitácora suya, no la había visto. Entonces espere a ver. Esta. Ok. Bueno, a ver, digamos que aquí tiene errores, menos errores, pero errores similares a los que cometen Wilson y Christian. Wilson y Jairo. Y es que no está claro y combina escalas de tiempo. Sí, hay cosas que se consideran como valores mensuales y otras que están consideradas como valores, por ejemplo, Hay unos que son diarios, por ejemplo, el transporte lo coloqué como diario. y eso me genera un problema para establecer costos, ¿sí? Por ejemplo, utilización de la sierra, esos 15.000 pesos son. Diarios. ¿Y por qué utilización de la sierra es un costo indirecto si hace parte directa de la fabricación del producto? Porque inicialmente, por decir algo, uno inicialmente no tiene las herramientas. Lo que hace es alquilarlas. No, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, listo. Pero dejemos claro esto, porque es lo que quiero que sea claro. Primero, hablemos, si vimos esto en dos factores, costos directos y costos indirectos. ¿Sí? Digamos que serían los dos grandes grupos, costos directos y costos indirectos. Cuando hablamos de costos directos, son los valores que vamos a gastar, el dinero que se va a gastar, que va estrictamente a la fabricación del producto. O sea, mano de obra, por ejemplo, de nuevo en lo que entrega, utilicemos este como ejemplo, Cristian. ¿Listo? Usted dice, por ejemplo, en mano de obra directa, proveedores. Los proveedores no son mano de obra directa. Porque Ah, el listo, listo. proveedor me permite acceder al material, pero el proveedor no interviene en el producto. La señora del aseo, la que hace el aseo en la fábrica. La señora es mano de obra de la empresa, pero no es mano de obra directa porque ella no interviene en el producto. Ella es un costo indirecto. El vigilante, un costo indirecto. La Pero ese secretaria, costo, dime. perdón, escúcheme, pero ese costo indirecto es mensual, ahí se coloca mensual, No, se no, no. colocaría mensual. No hemos dicho todavía escala de tiempo. Entonces, permítame, Ah, listo, ya les listo. hablo de la escala de Listo, tiempo. listo, listo. Entonces, lo importante a entender es cuando hablamos de costos directos, solamente estamos hablando de los costos que directamente se le asignan al producto, de manera directa. Entonces, entiéndase, mano de obra directa, cualquier operación que intervenga en la fabricación del producto. Entonces, si yo tengo que alquilar un equipo para poder fabricar el producto, ese es un costo directo. ¿En qué caso es indirecto? Cuando ese equipo se alquila, pero ese equipo interviene en la fabricación de muchos otros productos y solamente una partecita del tiempo se utiliza para alguna tarea en la que directa a este producto. Entonces, por ejemplo, si usted me dice, yo tengo que alquilar una sierra, ok, usted va a alquilar la sierra. Esa sierra la va a utilizar para fabricar cuántos productos, qué tipo de productos, del uso que le va a dar a esa sierra, cuánto por ciento del tiempo que va a estar usando esa sierra, cuánto porcentaje de tiempo va a ser invertido en acciones o actividades u operaciones directamente hacia el banco de trabajo que es el que estamos determinando costos. Porque yo para qué determino costos, y aquí es donde entró el gravísimo error que cometió Wilson en un mensaje que nos envió. Yo no me acuerdo si me lo envió a mí directo o lo envió al grupo, y es que él me decía, pero es que, a ver, yo al principio, ¿para qué voy a considerar tal o cual cosa si eso lo voy a hacer yo? Resulta que este taller de costos lo que pretende es que usted pueda decir al final de cuentas, mire, yo ese banco lo voy a vender en 2 millones de pesos.
o yo ese accesorio para el coche, para la cuna, lo que sea, lo voy a vender en 200.000 pesos o el valor que sea, pero que ese valor realmente logre sostener, lograra, en el caso de que el proyecto fuera real, lograra sostener la operación a largo plazo. ¿Qué pasa cuando yo digo, no, pero es que yo para qué voy a considerar aquí, por ejemplo, costos de transporte si es que yo mismo voy a llevar el producto? Y el día que usted tenga Entonces, una fábrica y tenga que escúcheme, contratar realmente transporte, ¿de dónde va a sacar esa plata, señor? bueno, entonces, en sí el tema es que, por dicho, ya los enfoquemos en que vamos a crear, por decir algo, una empresa para hacer exactamente el banco de trabajo. Pues es que tiene que ser. A ver, yo cuando yo di el Listo, curso listo. de costos, Ahora sí, ya. Ahora cuando yo sí, di ya. el curso de Sí, sí. costos, yo empiezo por aquí. Yo les digo, mire, vamos a hacer un ejercicio y vamos a determinar en cuánto podríamos vender, cuánto podría vender yo una lasaña de 500 gramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me permite abordar todo el tema, como un ejercicio ahí práctico. Entonces empiezan a surgir ese tipo de conversaciones, como, a ver, pero yo para qué voy a poner aquí en los costos directos, por ejemplo en mano de obra directa, yo para qué voy a poner un cocinero si es que yo soy el que voy a cocinar. Y entonces la pregunta es, y es que como es usted el que va a cocinar, ¿no se va a pagar sueldo como cocinero? Y el día que usted ya no tenga el tiempo porque la operación creció y usted ya está vendiendo muchas lasañas, entonces ya usted tiene que encargarse de otras cosas y le toque contratar a un cocinero, ¿de dónde va a salir la plata para contratar a ese cocinero? ¿Sí? Si usted no lo consideró dentro del producto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Y esto se los voy a mostrar aquí rápidamente. Primero, mano de obra directa. ¿Cómo vamos a calcular? La idea de cada ítem es determinar cuánto de ese ítem yo le voy a asignar al precio final del producto, previendo todo lo que significa fabricar ese producto. Entonces yo digo, por ejemplo, en este caso, vamos a considerar una descripción de qué es lo que voy a establecer, una unidad, vamos a hablar aquí de el costo, vamos a hablar del rendimiento, y vamos a hablar entonces del importe. Básicamente esto es lo que voy a necesitar de cada elemento. Entonces, descripción. Yo voy a necesitar, supongamos, voy a necesitar un carpintero. Listo, carpintero. Voy a hacer zoom más bien por acá para que no me vaya. Si no ven bien, me avisan y me acerco un poquito más. Listo. Entonces, descripción, carpintero. Unidad, eso se refiere a esa unidad de tiempo, ese factor de tiempo que les digo que ustedes no pueden mezclar, porque si yo lo mezclo después yo no voy a poder saber entonces de eso cuánto va el producto. Entonces yo digo, por ejemplo, aquí que la unidad yo la voy a medir como jornal o puedo hacer mensual. Pensemos en mes, unidad, mes, voy a hablar del mes. El costo, entonces, ¿cómo voy a determinar el costo? Esos son varios factores. Yo no puedo decir alegremente, es que al carpintero yo le voy a pagar 1.500.000. ¿Usted sabe cuánto significa realmente en dinero que él reciba 1.500.000 para usted? Si él recibe 1.500.000, usted no gasta 1.500.000. Usted gasta por lo menos 2.300.000. ¿Por qué? Porque lo que él gana es su salario más las prestaciones, más normalmente contamos aquí la dotación, y eso sí me da un total. Entonces, si yo digo, él, por ejemplo, él se gana 1.500.000, 1.500.000, listo. Entonces voy a convertir esto en pesos. O sea que ese 1.500.000 puede ser, digamos, el total de todo. ¿Cómo así el total de todo? Perdóname. Digo yo, de pronto uno empezar con el total y empezar a disminuir lo que es prestaciones, dotaciones y todo eso, No para que puede. uno más o menos haga un balance de cuánto puede ser el 1.500.000 que puede llegar a 900.000 pesos. No, usted no puede hacer eso. Ah, ya listo. Usted no puede decir, no, yo me voy a gastar 1.500.000, entonces irme de para atrás. No, 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 porque lo que usted en ese caso tiene que hacer es decir, si él se va a ganar 1.500.000, si yo lo estoy contratando, eso depende obviamente del tipo de profesional que usted requiera. Sí, porque usted puede decir, bueno, sí, un carpintero yo lo puedo contratar por 1.500.000 mensual. Seguramente va a conseguir un buen carpintero si le paga ese 1.500.000. Pero no es que yo quiero que él me cueste 1.500.000, entonces yo lo voy a quitar todo el resto. No, no se puede, porque seguramente al decirle, oiga, usted realmente va a recibir 800.000 pesos, pues ¿quién se le va a...? No, no, no.
no, es para hacerle el balance a uno de, bueno, uno dice, bueno, voy a calcular 1,5 millones, pero tengo que descontar las prestaciones. Entonces ya cuando yo descuente todo eso, le digo, bueno, yo a usted le pago es 900.000 pesos Por eso, para a yo eso me jugar, refiero. para yo jugar con el 1,5 millones. A eso me refiero. ¿Será que Ah, un listo. carpintero, empezando que no le puede pagar 900.000, porque el salario mínimo está en millón? ¿Sí? O sea, empezando por ahí. A menos que no lo ocupe el tiempo completo. Pero no puede pagarle menos de 1 millón. Y ahora, digamos, la invitación es, en ese caso, en el momento en que ustedes monten un proyecto, la invitación también es a valorar el trabajo de los demás. Yo sé que eso va a generar que el producto sea un poco más costoso, pero pues a ver, y más si ustedes están estudiando carpintería, pues depreciar el trabajo del carpintero, y realmente eso lo hacen muchos, ¿no? Y pues obviamente hay gente necesitada que dice, bueno, sí, si me pagan 900 yo voy y trabajo, pero bueno, no es la idea. Entonces, ok, digamos, yo le digo, usted va a recibir 1,5 millones. Eso significa, para que les pueda aclarar esto, si no se nos va a alargar estos 5 horas, eso significa que lo que usted va a recibir como empleado mío va a ser 1,5 millones. Bueno, entonces yo tengo que contar, no descontar, como está diciendo usted, Cristian, sino al contrario. Tengo que agregarle a esto el 40% que significan las prestaciones por ley. ¿Qué son las prestaciones por ley? Estamos hablando de eh, salud, pensión, ARL, vacaciones y primas y días no laborales. Entonces, porque ustedes dicen 40%, pero salud y pensión y ARL no son el 28%, sí, pero ahí tengo que contar con que al año este señor tiene un mes libre, ¿sí? Al año tiene un mes libre y además al año le tengo que pagar un salario más. O sea, ese 1,5 millones no lo recibe 12 veces al año, lo recibe 13, porque tiene primas. Una prima en junio y una prima en diciembre. Entonces, pues eso se cuenta. Y esto significa que le tengo que dar un 40% más. Y en dotación se puede hacer la cuenta, ¿no? Entonces uno puede decir, yo a este señor le voy a dar 2 overoles al año, 4 gafas, 16 pares de guantes, 8 pares de tapaoídos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la dotación que se cuenta, hacer la cuenta en el año. Entonces por ahí hicimos con un grupo de carpintería hicimos la cuenta y decíamos que más o menos eran como 1,5 millones de pesos al año en dotación por empleado. Entonces eso significa que mensualmente, porque esa es la unidad que yo estoy calculando y aquí estoy hablando de cuánto se gana mensual, eso significa que mensualmente eran como 115.000 pesos en dotación por empleado. Entonces yo voy a decir aquí ciento 115. treinta y cinco Dime. Bueno, por eso 130, sí, 125. 120, listo, 125.000 pesos mensuales en dotación. Listo. Entonces, decimos aquí que, vamos a darle aquí en moneda, 0 decimales en Colombia. Español Colombia, aceptar. Listo. Entonces, esto significa que el total real de lo que me significa al mes tener a este empleado es igual a su salario más, y aquí abro paréntesis, a ese salario por el porcentaje que me significan las prestaciones más este dinero. Eso quiere decir que realmente si él va a recibir 1,5 millones, a mí realmente me cuesta 2,225,000 tener a este señor en la empresa. Listo, 2,225,000. Pero lo que yo necesito, o sea que este es el costo. Esto va a ser igual a esto. Ok, pero entonces, ¿cuánto de esos 2,225,000 yo le voy a asignar a este producto que es el que para el que estoy determinando los costos? Ahí es donde viene el tema. Ese dinero tiene que salir del producto sí o sí. Entonces yo tengo que determinar cuánto de este dinero voy a asignárselo al producto final, como precio del producto final. Entonces ahí es donde entra el rendimiento. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Yo digo, en la fábrica normal, en una fábrica normalmente no se fabrica un producto. Entonces yo tendría que ver realmente cuál es el porcentaje que significa. Ustedes han oído eso del Producto Interno Bruto, ¿no? Seguramente, eso es cuánto produce un país. Y muy probablemente han escuchado muchas veces decir, tal sector significa el tanto por ciento del Producto Interno Bruto. Eso se calcula en una empresa. Uno dice, si yo en mi empresa, voy a volver al ejemplo de las lasañas, si yo en mi restaurante vendo lasañas, empanadas, sándwiches, hamburguesas, entonces yo digo, las lasañas representan el tanto por ciento de esas ventas mensuales y uno dice, ok, entonces voy a calcular sobre ese porcentaje
el importe de acuerdo al rendimiento del señor. Pero no me va a complicar. ¿Qué es lo que voy a suponer? Vamos a suponer en este caso, además que ahorita no tenemos empresa, que era otro de los comentarios que hacía Wilson. Es que uno cómo hace para suponer un costo. Pues lo debe suponer para poder determinar el precio del producto. Si no, va a terminar o cobrando demasiado por él o va a cobrar muy poco, lo cual significa que sí o sí, en cualquiera de los dos casos, usted va a fracasar con el proyecto. ¿Por qué va a fracasar? Porque si es muy alto el costo, pues nadie le va a comprar. Y si es muy bajo y usted empieza a vender y a vender, en lugar de ganar plata va a terminar perdiendo. Y eso le pasa a muchas empresas. A no establecer correctamente los costos desde el principio, empiezan a vender y vender y creen que entonces están haciendo maravillas porque venden mucho, cuando resulta que realmente al vender y vender lo que están haciendo es perdiendo plata cada vez. Entre más vendan, más pierden. Entonces, obviamente así no se va a sostener la empresa. Entonces, lo que yo hago en ese caso es determinar si la empresa solamente fabricara ese producto, ¿cuántos al mes haría este señor? Entonces, supongamos que hablemos del banco de trabajo. Entonces yo digo, ¿cuántos? Si yo pusiera un carpintero y un ayudante, esos dos, más un eléctrico, porque el banco va a tener eléctrico. Entonces, si yo pusiera esos tres empleados, carpintero, auxiliar u operario y electricista, esas tres personas las voy a dedicar única y exclusivamente a hacer estos bancos todo el mes. ¿Cuántos me harían en el mes? Entonces supongamos que yo digo, bueno, esos bancos seguramente llevan trabajo, son dispendiosos, los cortes, todo el ensamble, todo el rollo es largo, entonces yo diría, ellos me hacen 20. Entre los tres me hacen 20 bancos en todo el mes. Entonces yo digo que este señor me hace 20 bancos. Ese es su rendimiento. ¿Qué significa? Que el importe, lo que va a salir de ese salario, asignándoselo al producto, va a ser igual a lo que él se gana dividido la cantidad de productos que me hacen el mes. Entonces quiere decir que del salario de ese señor yo le tengo que asignar 111.250 pesos, solo el de ese señor, a ese producto. O sea, el producto ya está costando en este momento 111.250 pesos. Voy con el auxiliar. Entonces yo digo, el auxiliar, perdón, auxiliar. La unidad va a ser la misma, mensual, porque no puedo mezclar. Yo digo que al auxiliar le voy a pagar, por ejemplo, el mínimo, 1.000.000 de pesos. Listo. Entonces tomemos 1.000.000 de pesos. Y voy a hacer exactamente la misma operación. Entonces aquí es el 40%, la dotación va a costar lo mismo porque pues básicamente los dos tienen el mismo trabajo. Entonces significa que tener ese auxiliar me significa 1.545.000 pesos al mes. O sea que esto va a ser igual a este costo. Y como ya dije, como entre los tres, carpintero, auxiliar y electricista me van a hacer 20 bancos, pues su rendimiento es igual, 20 bancos. Eso quiere decir que lo que voy a asignarle de el salario de este señor al banco son 77.250. Ya en este momento está costando 180.000 pesos el producto. Y el electricista, que me va a costar al mes, entonces hagamos la misma operación, 40%, 40%, pero el electricista se va a ganar también 1.500.000. Listo, también 1.500.000. O sea que va a ser, y estos son 125, 1, 2, 3. Listo. O sea que es lo mismo que el carpintero en ese caso. Esto va a ser igual a este dinero. Y me hace los mismos 20 que hacen los otros tres. Eso quiere decir que hasta aquí, si hiciéramos aquí un total, esto es mano de obra directa, solamente mano de obra directa. Si hiciéramos aquí un total, hasta ahora esto es igual a la sumatoria de esos tres. Hasta ahora en mano de obra, solo mano de obra directa, significan 298.750 pesos para ese banco mensual. Mensual, perdónenme, por unidad. Es decir, cada banco por ahora cuesta 300.000 pesos, por ahora, pero tengo que contar el resto. Entonces ahí ya vienen materia prima. Entonces venimos con materia prima. Ay, hijo de madre. Materia prima. Listo, materia prima. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Mismo tema, descripción, unidad, costo, rendimiento, importe. Entonces, en la materia prima, ¿cómo se cuenta? Yo digo, por ejemplo, vamos a hacer, voy a hablar de una madera. Primera materia prima. ¿Qué madera? Una madera, Cristian. El pino.
No, ¿Pino? hablemos de pino. Listo, Sí, pino. inicialmente. Ok. Sí, hablemos de Unidad. pino. ¿En qué presentación viene ese material, esa materia prima? Ese Listón, viene tabla. listón. O sea, ¿Listón? bueno, y para mi banco de trabajo, por ejemplo, yo necesito, pues, por decir algo, una serie de listones. Necesito unos, Listo, pero viene en listón. Así es la presentación comercial. Listón. sí, Listo, listón. Tablón, tablón. ¿Tablón? Ok, bueno, tablón entonces. Tablón. Listo. ¿Cuánto cuesta el tablón de pino? Cada tablón, ¿cuánto cuesta? mm, debe costar 35.000 pesos. Listo. Entonces, Menos, menos 22.000 pesos, Sí, por más decirlo. o menos. ¿Cuánto, Jairo? Por ahí, ¿cuánto? Un tablón de 2 metros por ahí, sí, unos 30 yo creo. 25, 30. bueno, 25.000 pesos, pongámoslo entonces para no quedarnos ahí. Ok, rendimiento. Entonces, ¿cuántos de esos tablones necesito para fabricar un banco? ¿Cuántos? Para un solo Eh, banco, ¿cuántos de esos tres, tablones? tres, ¿Tres tablones? Tres tres tablones. tablones. Quiere decir que el importe en cuanto al tablón sería igual a lo que cuesta el tablón por la cantidad de tablones que necesito. O sea, hasta ahora voy 75.000 pesos en materia prima. Luego pensemos en, por ejemplo, tornillos. No voy a usar puntillas, voy a atornillar todo. Entonces yo digo que el tornillo viene, por ejemplo, aquí quiero aclarar esto, por eso tomo el ejemplo del tornillo, para que sea claro Muy cómo se importante. determina el rendimiento. Yo digo que la unidad que voy a utilizar es la caja. Yo podría utilizar unidad y entonces va a cambiar la cosa. ¿Por qué? Si yo digo que la caja de tornillos cuesta, por ejemplo, que la caja de tornillos me cuesta 8.000 pesos, por darles un ejemplo X, cualquiera, no es que eso cueste, que la caja cuesta 8.000 pesos, entonces yo digo, si la caja trae 100 tornillos 100, y... Dime. 100, 100, 100. Ok, si la caja trae 100 tornillos y yo calculo que se me van 50 tornillos en el banco, quiere decir que el rendimiento es de media caja por banco. Se me va media caja por banco. El rendimiento sería 0.5. Eso significa que en tornillos para el banco me va a gastar 4.000 pesos. ¿Por qué? Porque el valor de la caja es de 8, yo gasto media caja en el banco, estoy gastando 4.000 pesos en tornillos. Ahora, si yo escogiera otra unidad, como por ejemplo unidad, entonces tendría que determinar el costo por tornillo. Y en ese caso yo diría, entonces cada tornillo me vale 80 pesitos. ¿Cuántos tornillos gasto? Gasto 50 tornillos. Y entonces me gasto 4.000 pesos en tornillos. Entonces, dependiendo de la unidad, cambian estos datos. Si yo establezco por unidad, como en el caso del tablón, que es por unidad, pues doy el valor por unidad. Cada tornillo me vale tanto. Con su rosca y su arandela y toda la cosa. Su rosca, perdón, su tuerca, su arandela y toda la cosa. Y en ese caso el rendimiento es la cantidad que me gastó de tornillos. Pero sí, repito, como en el caso anterior, la unidad es la caja entera, porque yo no voy a comprar tornillo por tornillo. Entonces, si la unidad es la caja, pues entonces tengo que establecer el costo de la caja y el rendimiento es de toda la caja. Me gasto media caja. 100. ¿Sí? Me gasto media caja, ¿sí? Teniendo en cuenta la cantidad que traiga la caja. Otro caso, pintura. Entonces, bueno, no, pintura no. Pensemos, por ejemplo, en lacas. Hay que ver adhesivos y mil cosas más. Lacas. Entonces, supongamos que la laca, la unidad, eso es que por galón, supongamos. Galón Sí, o... Sí, galón. sí, galón, cuartos, medio, Listo. medio ¿Cuánto vale galón. el galón de laca? Entonces, el galón de laca puede costar 220.000 pesos, una cosa así. ¿Cuánto cuesta un galón de laca? Sí, más o menos, no, de pronto 150.000 pesos. Listo, pongámosle 150.000 pesos. Ok, 150.000 pesos. Copiar formato aquí. ¿Y cuánto de ese galón me gastaría por banco? Entonces, obviamente no se me va a ir el galón. Yo digo que un galón me rinde 10 bancos, por ejemplo. Un galón me puede rendir para 10 bancos enteros. Entonces, quiere decir que cuánto me estoy Entonces, gastando de 10. ese galón. Dime. No, 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 escúcheme que es que hablé, estoy haciendo sus cuentas, pero en voz alta, escúcheme, Ah, por no, favor. tranquilo. La pregunta es esta, para ver si sí queda claro. Si yo he calculado que me gastó, que un galón me rinde para 10 bancos, ¿cuál sería el rendimiento entonces de ese galón para hacer esta cuenta? ¿Cuál sería el numerito que debería poner aquí en Al 10, rendimiento?
el 10%. Puedo No, usar 10%, El 10%, no. sí. es viable. O sea, yo puedo poner aquí Si le digo, 10% y poner aquí el porcentaje. 10%. Es válido. O lo que en decimales sería igual a 0,1. ¿Sí? Pero sí, si es más fácil para ustedes entender este tema del porcentaje, válido. Válido porque miren que la respuesta va a ser, si a mí el galón que me vale 150.000 me rinde 10 bancos, quiere decir que por banco yo me estoy gastando 15.000 pesos en laca. Entonces, si lo hago la cuenta con 10% igual a esto por esto, me va a dar, miren, 15.000 pesos. O si en lugar de usar porcentaje, como en el caso de la caja de tornillos, uso decimales, pues tengo que saber es qué número poner correctamente. Repito, si les queda más fácil entender porcentajes, bienvenidos, pueden usar porcentaje. Si les queda más fácil entender decimales, pueden usar decimales. Solamente no se me vayan a confundir ahí. Esto quiere decir que, por ejemplo, en este caso, esto sería 50% o lo que es igual a 0,5 unidades. Esto es 10% o lo que sería igual a 0,1 unidades. ¿Sí? Entonces, la unidad que quieran. Listo. Hay un... Nos hablamos más ¿Sí? tarde. Dime. Bueno. Entonces, así hace la cuenta uno con todas las materias primas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Cristian, no sé qué otras maderas, pegante. Ok, entonces ya tienes considerados cuáles son las materias primas que necesito dentro del producto y el tema es establecer ese El costo. tema Este es costo es a estable. producto. Señor, no entendí. Por ejemplo, esto, prensa. Ah, bueno, es que la prensa, sí, porque No, lo que como pasa es que, por ejemplo, yo ahí saqué precisamente que para el banco pues se necesitan las bases, el mesón, sí, todo lo que se necesita en sí para armar ese banco. Entonces lo discriminé ahí en todas esas materias. no, una cosa es la materia prima y otra cosa es lo que yo necesito Sí, para armar el producto. La materia prima es el ok. material que se va con el producto. Ahí es donde viene el otro tema. Yo aquí no les voy a complicar la vida. Si esto lo hacemos de esta manera, calculando el rendimiento de cada material, va a ser un poquito más fácil. Pero, si, por ejemplo, consideramos los pegantes. Yo no voy a comprar pegante solo para ese banco. Yo fabrico 10 productos distintos, pues yo compro pegante y uso pegante. Entonces, así como lo acabamos de hacer con la laca, pues yo lo puedo calcular, pegante tanto. Pero es que ahí es donde, solamente para que lo sepan, cómo se establecen costos correctamente. Uno también habla de materiales directos y materiales indirectos. Por ejemplo, el pegante, las lacas, las pinturas, los tornillos, las puntillas, eso normalmente son materia prima indirecta, o sea, materiales indirectos. ¿Por qué indirectos? Porque uno no los compra específicamente para ese producto, uno los compra para tener para toda la operación de la empresa. Entonces, uno normalmente ahí qué hace? Uno dice, mire, yo al mes me estoy gastando entre lacas, puntillas, pegantes, tornillos, etcétera, etcétera, todos esos indirectos. Supongamos que yo al mes me gasto, por decir algo, 500.000 pesos. Si yo me estoy gastando 500.000 pesos y los bancos significan el 50% de mi operación, el 50%, yo fabrico bancos, fabrico sillas, fabrico camas, fabrico closets, pero la mitad de todo el tiempo de operación de la fábrica la estoy invirtiendo en hacer ese banco. Ese es mi producto estrella. Entonces, si yo me estoy gastando 500.000 pesos mensuales en materiales indirectos y ese banco significa el 50% de mi operación, quiere decir que voy a asignarle 250.000 pesos de esos materiales al banco. Entonces uno en lugar de ponerse a hacer esta cuenta elemento por elemento, uno dice aquí materiales indirectos y hace la cuenta de esa manera. Yo digo materiales indirectos, me estoy gastando la unidad, pues eso ya dependerá de... La unidad pues ya dependerá del tipo de material. Yo ahí voy a poner simplemente unidad o voy a poner aquí mes o cualquier cosa. Mes. Y entonces hago la misma operación. Yo me estoy gastando al Freddy, mes. Dime. Freddy, pero entonces ahí entonces, listo, uno evalúa, digamos, lo que es el banco como tal, ¿sí? Pero como estamos hablando de mensualidad, tengo que proyectarme a que mensualmente tengo que invertir digamos, todo lo de la unidad tengo que multiplicarlo por pues no 30 días, pero más o menos saber qué producción voy a tener en los 30 días. Sí, obviamente usted para poder determinar costos tiene que calcular o más o menos preestablecer cuánto supone Sí, que va a fabricar mensualmente.
¿sí? Ah, ok, listo, 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 listo. Es más o menos esa O sea la que operación, con los, señor. o sea que como un ejemplo de que en materiales indirectos del pegante se gastó el 50% en el mes. Un ejemplo, ¿sí? Sí, entonces por eso, a ver, quiero dejarlo claro. Es que, por ejemplo, con el pin, con la madera es fácil, porque uno dice, el tablón me vale 25.000, necesito 3 tablones para el banco, listo, 75.000 pesos de materia prima. Pero estos otros, tornillos, lacas, pegantes, etcétera, todo eso es más difícil de calcular porque, pues, digamos que normalmente uno no los compra en una carpintería, uno no compra eso para un producto, ¿sí? Uno compra y tiene ahí. Entonces, de hacer cuentas de, bueno, ¿yo cuánto pegante me gasto aquí? Me tocaría a mí Bueno, ponerme a pesar cuánto pegante me gasto por banco para hacer la cuenta. Es complicado. O como una los... duda, Dime. una duda, una Entonces, duda. entonces, A ver, Cristian. Espérame un momentico, Jairo. Cristian. Una duda, entonces, a ver, bueno, hablamos de los 3 tablones que se me van para el banco, Sí. ¿sí? Pero ahora, ¿cómo calculo yo lo del mes? Porque estoy haciendo mi No, 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 presupuesto es no. mensual. Por eso, a ver. Quiero dejar esto claro. Cuando yo digo que hago la cuenta al mes o hago una proyección mensual, es para Sí, poder dividir los costos de lo que he considerado mensual. Por ejemplo, en el caso de los ok, salarios, el salario yo lo estoy sí, considerando mensual. Entonces tengo que listo, hacer la listo, proyección ok. de cuántos voy a fabricar al mes. Sí, Si solo, escúchenme bien esto, porque es que no quiero que haya confusión en eso. Si solamente fabricara ese producto, porque es que esto cambiaría si yo dijera, es que yo voy a hacer 5 bancos al mes, pero es que además voy a hacer 6 camas y además voy a hacer 4 closets y además, sí, o sea, yo proyecto esto dentro de una línea productiva más grande. No, no, no. Hago el cálculo suponiendo que toda la producción de la empresa solamente hace este producto. Así funciona esto. Sí, sí, solo es el banco de trabajo. Yo voy a hacer solo el banco de sí, trabajo exacto. exclusivamente. Miren, Bueno, esto se llama, esto tiene un nombre. En construcción esto llaman APUs, ¿sí? Así se llama. Esto es APU, que eso es análisis de precios unitarios. ¿Qué es eso? Resulta que cuando una empresa, una constructora, le dicen, oiga, yo necesito que usted me haga tal cosa, pues obviamente, por ejemplo, yo hago remodelaciones. Entonces a mí me llama alguien y me dice, oiga, mire, este es mi apartamento, mídalo, revise qué haríamos y deme una cotización. Señor, bueno, no sé si me hablaste. Entonces, a ver, estoy haciendo un paréntesis porque no quiero enredarlos con el tema, pero es que quiero que entiendan cómo se hace esto bien hecho. Entonces, cuando a mí me llaman, suponiendo, yo hago remodelación y a mí me llama y me dice alguien, mire, este es mi apartamento, mídalo, calcúlelo y dígame qué le va a hacer y deme una cotización. Entonces, obviamente eso sería muy difícil si yo llegara y empezara, bueno, ¿cuánto de pintura se me va aquí? Entonces empiece a hacer cuentas, ¿no? Entonces me gasto tantos galones y el pintor me cobra tanto y más o menos el instalador del piso me va a cobrar tanto. Es un lío. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en obra? Uno establece precios por unidad. Precios por unidad es ¿qué es? Yo pueda decir, el metro cuadrado de pintura a usted le vale 10.000 pesos, metro cuadrado. Entonces yo simplemente digo, ok, son tantos metros cuadrados de paredes, entonces eso significa tantos metros cuadrados por esos 10.000 pesos, eso finalmente le vale tanto. Es tanto piso y yo ya sé que el metro cuadrado de piso de tal piso le vale a usted tanto, entonces son 70 metros cuadrados de piso por el valor que yo ya establecí, eso le vale tanto. Entonces es una cotización más fácil. Entonces, por ejemplo, si yo digo, estoy explicando el por qué estoy haciendo esta cuenta de mes. Si yo para hacer ese APU dijera, por ejemplo, un señor que pegue ladrillos. Yo tengo un maestro de obra. Entonces digo, ese maestro de obra va a pegar ladrillos. Me dicen, tiene que hacer un muro en mampostería de tantos metros cuadrados. Para poder calcular eso yo tendría que ver cuánto se gana ese señor. ¿Cuántos metros cuadrados de mampostería haría ese señor en un mes? Obviamente yo no voy a tener un maestro haciendo muro en mampostería todo el mes. Él va a hacer 1.000 cosas más. Pero entonces no podría yo establecer el costo a producto de ese empleado si yo contara todo lo que él puede hacer. No, yo lo cuento en una única operación. Si ese señor me pegara ladrillos todo el mes solamente, ¿cuánto me haría? Entonces uno dice, por ejemplo, ese señor me hace 30 metros cuadrados de mampostería diarios. Eso quiere decir que me puede estar haciendo fácilmente 900 metros cuadrados de mampostería al mes. ¿Sí? 900 metros cuadrados de mampostería al mes. Y así yo digo, bueno, si él se gana 1.000.000 de pesos y me hace 900 metros cuadrados de mampostería, significa que
el valor por metro cuadrado en mampostería de ese señor es de 1.000.000 dividido 900, o sea que más o menos va a dar 1.000 y pico de pesos. ¿Sí? 1.000 y piquito de pesos. Pongamos 1.000 pesos. Digamos que me haga 1.000 metros cuadrados. Se gana 1.000.000. Significa que por metro cuadrado de mampostería, ese señor me vale 1.000 pesos. Que es lo que hicimos aquí con el carpintero. Por eso yo establezco una unidad. A veces es más fácil establecer el jornal. O sea, no el mes, sino el día. Y en ese caso, entonces yo no calculo esto a mes, sino que lo divido diario. Entonces yo puedo decir, ¿qué pasa si esto lo cambio a día? Como unidad. Día. Pues entonces yo digo, este señor ya no me hace 20 en un día. En el día me va a hacer el 75% de ese banco, por ejemplo. Que ahí ya empieza a complicarse la cuenta. Pero estoy mostrándoles el cambio si yo cambio la unidad. Entonces supongamos que este señor, o que me hiciera uno diario, para no enredarme. No, él me hace un banquito al día. Entonces, ¿qué va a pasar con el costo? Pues que el costo ya no va a ser mensual, sino que lo tengo que dividir. Si eso es lo que se gana al mes, o eso es lo que me cuesta a mí tener a ese señor un mes, ¿cuánto me significa el día? Y entonces tendríamos que hacer aquí la cuenta. Dividir lo que él se gana en el mes dividido por 30. Entonces él se gana al día, o me significa, porque no es que él lo reciba a todos, me significa 74.167 pesos. Entonces si yo dijera, voy a hacer la cuenta por día, eso significa que del trabajo del carpintero van a ir 74.000 pesos al costo de ese producto. Porque él me hace un banco al día y a mí me significa 74.000 pesos tenerlo cada día. Entonces a eso me refiero con que uno calcula la unidad, pero según la unidad que establezca cambia toda la operación. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de materias primas, pues hay materias primas que es fácil calcular porque pues toda la materia prima se compra específicamente para ese producto y toda se invierte específicamente en ese producto. Pero cuando no, lo que quiero es mostrarles cómo haríamos la cuenta. Porque hacer esta cuenta de la laca o de la pintura o del pegante, pues es realmente difícil. Más porque uno no hace solo ese producto en la empresa. Si solo hace ese producto, uno puede decir, ah, bueno, es que yo, como hacemos 20 al mes y yo estoy gastándome 2 galones de pegante mensual, Disculpe, quiere decir que, señor, señor, disculpe interrumpirlo, profe. O sea que en el sentido de los costos indirectos de lo que estamos hablando de la laca, tornillos, eso, ¿se puede hacer un solo paquete y calcular el porcentaje? sí, 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 exactamente, a eso es a lo que me refiero. Que si yo cuento producto por Ah, producto que es viable, está bien, pero me parece más dispendioso, pues me toca hacerlo así. ¿Cuántos me rinde el galón de pintura? ¿Cuánto me rinde el galón de laca? ¿Cuánto me rinde el galón de pegante? ¿Cuánto me rinde? Y entonces establecer este rendimiento. Eso es me parece más complicado. Entonces, ¿qué es lo que normalmente Eso uno es hace? más, Señor, me parece. ¿no? Ah, ok. ¿Qué es lo que normalmente uno hace? Uno lo que hace es la materia de prima indirecta, la indirecta, o sea, lo que no compra específicamente para ese producto, lo que hace es una cuenta también por unidad, diario, mensual, al año. Ya vieron cómo cambia, según la unidad que escoja, pues cambian los valores. Entonces uno dice acá, no, yo no voy a contar tornillos ni nada de esa vaina. No voy a contar esto. Lo que yo voy a contar es todos los materiales indirectos. Entonces, materiales indirectos. Y esos materiales indirectos, entonces, yo simplemente voy a calcular cuánto me gasto al mes. Entonces, supongamos, de nuevo, supongamos que solo hacemos este banco y que hacemos 20 bancos al mes. ¿Sí? Que es lo que estos tres señores me fabrican mensualmente. Entonces yo digo, esto lo voy a calcular por mes. ¿Por qué por mes? Porque como son varios materiales, pues yo no puedo hablar ni de galón, ni de tabla, ni de unidad, ni de caja, ni de nada de eso, porque no estoy hablando de un material, estoy hablando de muchos. Entonces, ¿qué es lo que digo? Mensualmente yo me estoy gastando en todo ese material indirecto, supongamos 500.000 pesos. Entonces decimos, me estoy gastando 500.000 pesos en esos materiales indirectos. ¿Cuál es su rendimiento? Entonces aquí la operación sería igual que aquí arriba. Miren que aquí multipliqué, ¿sí? Aquí yo multipliqué. Yo dije que si cada tabla me vale 25 y se van 3 tablas, pues multiplico. Pero en este caso, si yo estableciera esto, tendría que dividir. ¿Cuántos bancos hago al mes con ese ¿Cuántos material? bancos 20 hago al bancos. mes con eso? Señor, hago 20 bancos. Eso quiere decir que para cada banco voy a establecer
que es ese costo de materiales indirectos dividido por la cantidad de bancos que hago al mes. Quiere decir que en materiales indirectos, pegantes, lacas, pinturas, puntillas, tornillos, tuercas, arandelas, etcétera, 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 se me van 25.000 pesos por banco, porque es que esa es la idea de esta tabla de costos. Aquí no es decir, eso vale 50.000. No, no, no. De esos 50.000, ¿cuánto le voy a asignar al banco? Al precio final del banco. Pero bueno, voy a redondear aquí el tema y ya resolvemos preguntas al final si quedan, si quedan dudas. Entonces, listo. Por ejemplo, en el banco, entonces yo voy a decir, no, cada banco va a llevar su sierra circular, por ejemplo. Entonces, eso es un material directo, porque si bien es una herramienta, pues es parte del producto. O sea, se va con el producto. Entonces, como se va con el producto, pues yo la pongo ahí. Es parte de la materia prima. ¿Sí? A ver si me doy a entender. Si yo, por ejemplo, vendiera computadores, yo dijera, el monitor se va con el computador, pues el monitor es materia prima del computador, ¿no? Que usted en su banco va a poner taladro, un taladro, y usted vende el banco ya con la herramienta instalada, pues el taladro hace parte de esa materia prima. Entonces yo digo que esa sierra circular va a ir por unidad. Esa va a ser mi unidad. Y esa sierra que cueste 2 millones de pesos, por poner un ejemplo. No sé cuánto cuesta una sierra circular. Supongamos 2 millones de pesos. ¿Cuántas se van en el banco? Pues una. Entonces quiere uno. No 1%, sino uno. Aquí dejemos esto en general. Entonces se va una sierra. Quiere decir que al banco le voy a asignar ese costo de la sierra por cuántas sierras se van. Entonces, en este caso, y porque no me está haciendo la cuenta por uno. Ya, es que no estaba acá viendo el número. Listo, 2 millones. Lo mismo va a ocurrir entonces con el taladro de árbol, porque le voy a poner taladro de árbol a mi banco de trabajo. Mismo tema, va por unidad. Cuesta supongamos que ese cueste 1 millón de pesos. Listo. Voy a poner uno por banco, entonces se me va 1 millón de pesos de taladro. Y así con cada elemento que componga esto. Luego de eso, ya contamos mano de obra y contamos materia prima. A esto también le sacamos un total. Suponiendo que no hay más elementos, que obviamente sí los habría, pero supongamos que no. Entonces esta va a ser la sumatoria de esos productos. Listo. Entonces ya van 298.000 pesos de mano de obra y 3.100.000 pesos en materias primas. Listo. Ahora, ¿qué me falta contar aquí? Y aquí es donde está el mayor error dentro de los comentarios que hacía Wilson. Es donde yo les dije, ahí tenemos un error. Y los costos indirectos. ¿Qué pasa con esos costos indirectos? Yo no puedo asumir que porque yo vaya a hacer tal tarea, pues entonces no la cuento. Porque y entonces, primero, no me va a pagar sueldo yo. Segundo, y el día que yo no lo pueda hacer y tenga que contratar a alguien para hacerlo, ¿de dónde va a salir esa plata? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a poner, bueno, y aquí me falta un tema, herramientas. Y aquí si no son las que se van en el banco o en el producto, sino las que necesito para fabricarlo. Entonces va mismo tema, pero con la herramienta hay una cuenta larga. Y es, por ejemplo, voy a ponerles 2 casos para ver si lo logro dejar claro. Voy a hablar necesito un martillo. Primera herramienta que voy a utilizar, que voy a considerar aquí, martillo. Entonces el martillo es un martillo. ¿Cuánto cuesta un martillo? Un martillo cuesta 80.000 pesos, por poner un ejemplo. 80.000 pesos, listo. ¿Cuál es el rendimiento de ese martillo? Entonces aquí hay que hacer un poconón de cuentas que yo no los voy a poner a hacer. Yo no les voy a poner a hacer esas cuentas y ya les cuento más o menos cómo vamos a establecer eso. Como por ejemplo, aquí contamos, esto va a ser un poquito largo, valor del producto. Listo. Que supongamos en este caso fueran 80.000 pesos. Luego tengo que contar si ese producto se financió, si se compró financiado, si yo saqué un crédito para comprarlo. Entonces tengo que contar la financiación. Entonces, la financiación es cuánto pago yo de intereses por haber financiado la compra de ese producto. Porque ese es otro error que se comete.
Entonces uno dice, no, es que la máquina me costó 50 millones de pesos. Y yo cuento los 50 millones. Y es que usted pagó los 50 millones en efectivo y ya, o usted sacó un crédito para pagar esos 50 millones. Si sacó un crédito, ¿de dónde van a salir los intereses que está pagando por ese crédito? Entonces uno dice, no, no, no. Yo financié esto a un año, supongamos. Lo financié a un año. Y en un año yo pagué el 20% de intereses. Entonces la financiación es del 20% anual. Aquí otra vez consideramos una unidad específica. Si es mensual, entonces uno dice, no, es que yo estoy pagando 1.5% mensual. Si es anual, bueno, es que pagué el 20% anual. Si fue por todo el crédito, yo saqué ese crédito a 10 años y en 10 años pagué el 120% de intereses, pues cuenta los 10 años, pero hay que establecer una unidad. Luego entonces, seguros. Si es que no es un martillo, sino que es una máquina que me costó 200 millones de pesos, entonces probablemente yo asegure esa máquina, porque si hay un incendio en la fábrica, porque si hay un desastre X, una inundación o algo y la máquina deja de funcionar, pues mejor yo le pago seguro. El seguro es, supongamos, un 1% mensual. Eso significa que al año podría ser el 12% del valor del producto, al año. ¿Sí? ¿Qué significa eso de que sea el 1% mensual? Que como cuando aseguran un carro o aseguran una casa. ¿Sí? Si el carro me cuesta 100 millones de pesos y yo lo aseguro por el 1%, quiere decir que mensualmente yo pago 1 millón de pesos en seguro por ese carro. Pero el día que me roben el carro, el día que me estrelle y que se vuelva miércoles el carro, pues la aseguradora me responde por el tanto por ciento del valor de ese carro. ¿Sí? Entonces hay que ver cuánto porcentaje. Yo aquí estoy haciendo cuentas al año, supongamos. Entonces digamos que al final, bueno, y mantenimiento. ¿Sí? Obviamente nadie va a pagar mantenimiento por un martillo, pero pues estoy diciéndoles que se tiene en cuenta. Entonces en mantenimiento yo digo que me gasto, supongamos, al año en mantenimiento me gasto, por decir algo, no sé, voy a poner, es que voy a cambiar de producto, no voy a poner un martillo, porque ahí suena irrisoria digamos que hablemos aquí de, qué sé yo, una CNC de costo altísimo, que la CNC me costó 150 millones de pesos. ¿Sí? 150 millones. Entonces hagamos la cuenta aquí sobre 150, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 150 millones. Entonces el mantenimiento de esa CNC es de, supongamos que mensualmente yo le gasto 100 mil pesos en mantenimiento. Entonces voy a decir que es de 1.200.000 pesos al año. Listo, 1.200.000 pesos al año. Peguémosle aquí este formatico para que veamos eso en pesos. Listo. Entonces, ahora sí, ¿cuánto realmente me cuesta tener esa máquina al año? Estoy haciendo cuentas al año. Entonces yo digo, esto me cuesta igual a el valor del producto más el 20% que es la financiación más el 12% que significa el seguro. Voy a ir aquí paréntesis. Más el mantenimiento. Y ese mantenimiento es anual, ¿no? Estoy haciendo toda la cuenta al año. Eso significa que al año, o esta máquina realmente me cuesta 199.200 pesos. Suponiendo que la financia un año, ¿qué? 199.200.000 pesos. Suponiendo que la financia un año, que le estoy contando el seguro por año y el mantenimiento de todo el año. Entonces, ¿cómo determino el costo? ¿Cuánto de esa herramienta yo le voy a asignar a cada banco de trabajo? Porque es que esa herramienta no la voy a comprar de mi bolsillo. Esa herramienta la va a pagar el banco de trabajo que yo estoy elaborando como mi producto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo digo, el costo real de esto es esto. Esto es lo que me cuesta. Y entonces viene el rendimiento. Pero aquí el rendimiento ya no sería por año. Esto es lo que me cuesta tener la máquina un año. Pero el rendimiento, ¿cómo lo calculo? Esto realmente se calcula como vida útil. Aquí no hablamos de rendimiento, sino de vida útil. ¿Y qué es la vida útil? Es cuántos años voy a tener yo esa máquina. ¿Por cuántos años me va a servir esa máquina? Yo calculo que esta máquina me va a servir por 15 años, por ejemplo. Entonces yo puedo decir que la vida útil de esta máquina es de 15 años. Quiere decir que ¿cuánto le voy yo a asignar del precio de esa máquina al producto? Pues en 15 años, ¿cuántos de estos bancos haría? Si yo hago 20 bancos al mes, quiere decir que estoy haciendo 240 bancos al año. Y si voy a trabajar esa máquina 15 años haciéndome bancos, quiere decir que en 15 años, si hace 240 al año, en 15 años va a ser 3.600. ¿Sí? 3.600 bancos. Entonces yo puedo decir aquí que de acuerdo a la vida útil, hablemos aquí de
el mismo rendimiento. Si me va a hacer 3.600 bancos esa máquina, quiere decir que el importe va a ser igual a esto, lo que me cuesta, dividido esto. Cada banco, a cada banco, yo le tengo que asignar 55.300 pesos en el valor para que ese banco en 15 años, esos bancos en 15 años, me paguen esta máquina que me cuesta 200 millones de pesos. ¿Sí? 55.000 pesos por banco. Entonces, así hacía uno con cada herramienta, herramientas directas. Pero otra vez, viene el mismo tema del caso de la materia indirecta, de la materia prima indirecta. A veces es difícil calcularlo en una empresa, es difícil calcular por herramienta, porque ¿qué pasa con el martillo? Puede ser que la CNC yo solo la dedique a hacer piezas para ese banco. Entonces, pues yo digo, listo, todo el precio de la CNC se lo asigno a ese banco. Pero ¿y si no? Y si yo fabrico otros productos y entonces el martillo que lo uso en 1.000 cosas distintas, pero pues algo de ese martillo tiene que sacarse de este banco, porque si no, ¿qué lo va a pagar? Entonces es difícil. Entonces lo que uno normalmente hace cuando va a hacer este tipo de costos es establece todo el valor de herramienta, todo el valor por año y por año establece producción y hace un porcentaje, o sea, una cosa parecida a lo que hice yo aquí. Entonces uno dice, yo me estoy gastando anualmente en herramienta, contando la depreciación, la vida útil de cada herramienta, etcétera, etcétera, yo me voy a gastar tanto dinero. Al año fabrico tanto, pues entonces significa que de toda mi herramienta yo le voy a asignar tanto dinero a ese producto. Porque ese es un error grave cuando se piensa en el costo de productos. Si no cuentan esa herramienta, porque es que no, pues, un martillo, yo que le voy a contar un martillo, o que le voy a contar yo una cegueta, o que voy a contar. No, claro que sí, porque si no, eso que lo paga. O sea, en 10 años, así dure 10 o en 1 o en 2 meses, que saque la mano esa herramienta. ¿Y de dónde va a salir la plata para comprar otra? Pues tiene que salir del producto, porque si no, ahí es donde empiezo a perder plata y ahí es donde el proyecto deja de ser rentable y ahí es donde terminamos fracasando en el proyecto. Entonces, bueno, supongamos que este es el costo de toda la herramienta, pero no solo el CNC, que toda la herramientas, voy a asignarle 55.000 pesos al producto. Y el último factor, que es costos indirectos. Y esos costos indirectos son todavía más fregados de calcular. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué son costos indirectos? Toda la plata, toda la plata que yo me tengo que gastar para que la empresa funcione, pero que no va directamente al producto. Entonces ahí contamos publicidad, papelería, todos los trabajadores que tenga la empresa que no participen en la fabricación del producto, entiéndase aseo, servicios generales, celaduría, secretarias, el diseñador que tengo contratado en la empresa, el contador, la gerente de ventas, los vendedores, toda la, digamos, toda la mano de obra o todos los empleados que yo pueda tener contratados en la empresa, pero que no participan en la operación, en la fabricación, todo eso sería mano de obra indirecta y sería parte de los costos indirectos. ¿Qué otra cosa puede ser? Arriendos, ¿sí? Entonces, ¿yo cuánto estoy pagando de arriendo por el alquiler de esa fábrica? ¿Sí? Seguramente la bodega no es mía, entonces yo estoy pagando un alquiler, ¿cuánto pago mensual? Entonces, tanto. Servicios, cuánto pago de luz, cuánto pago de agua, cuánto pago de gas, que por cierto ahí me pareció, no me acuerdo si fue Jairo Wilson, que me ponía de electricidad 25.000 pesos, pero 25.000 pesos ¿qué? ¿Diarios? Porque 25.000 pesos al mes en una fábrica, jamás en la vida, nunca, nunca. Empezando porque si es una fábrica, muy seguramente a usted lo van a catalogar como comercial. Si es comercial, paga el doble de lo que paga en residencial. Profe, Señor, pues es que lo que pasa es que yo pienso que o sea, todo esto ha estado mal, no sé, orientado, porque como le digo, yo desde un principio que cuando empecé esto y que me metí a proyecto, a mí me dijeron usted tiene que hacer es un proyecto, no me dijeron que tenía que hacer una empresa, primero eso, ¿sí? Segundo, a nosotros no nos dieron lo que usted está diciendo, que tal vez en el curso debieron habernos dado como una etapa como de costos, de pues es cómo que es se una da. empresa, Ujú. toda esta vaina. Claro, ustedes Entonces, tienen
¿Qué pasa? Cuando usted nos pasa ese formato, ¿sí? Y todo es a las carreras, pues nos pasa ese formato, pues yo intento de guiarme a eso, pero en mi mente no está, es que eso es a lo que voy yo, y tal vez por eso está el error, no solo en mí. Sí, sí, Entonces, sí. la vaina es que yo no estoy pensando en una mega empresa con aseadora, con no sé quién, no, porque yo en este momento lo que yo plasmé ahí es lo que yo estoy pagando. Yo Sí. tengo arrendado un garage en donde yo pago sinceramente 100.000 pesos, donde pago 25.000 de esto, todo lo que Ujú. especifico ahí, Sí. porque digamos que mi meta no es, pues no es lo que usted nos está plasmando acá pues de una mega empresa. Sí, sí, sí. Por eso tal vez lo que yo coloqué ahí lo hice en base a lo que sinceramente o realmente voy a hacer, Ok. ¿sí? Porque yo no escatimo que pues de pronto, pues de verdad, como pues digamos vulgarmente, le pegué al perro y puede hacer mi producto, pero pues yo la verdad no estoy pensando en algo así como tan macro, por eso en este momento estoy un poco perdido. Acabé de llegar a la casa porque estaba pues manejando, no pude cuadrar, digamos, porque como fue tan, Ujú. pues tan de para allá ayer que miré el chat y que a las 7 de la mañana, entonces medio estuve ahí mirando, entonces yo estoy la verdad perdido con lo que se me está diciendo, pues más o menos entiendo que hay que colocar, digamos, como yo le entendí que, digamos, mi falla puede ser que yo no me estoy colocando un sueldo, ¿sí? Sí. Eh, que tal vez, bueno, no entiendo muy bien lo de los costos directos y indirectos. No sé si yo los revolví en la misma porque yo estoy aquí revisando y yo no tengo materiales indirectos, ¿es que es? Sí, materia prima indirecta. Exacto, yo no tengo eso, yo no sé si lo estoy revolviendo. Bueno, a ver, digamos, yo les voy a componer, por eso puse a grabar esto porque yo dije, listo, seguramente aquí quedan algunas dudas y por eso lo estoy grabando, entonces les voy a compartir el video, lo voy a subir ahí al canal este que tengo en YouTube y les comparto el video para que puedan revisar en algún caso qué operación hice, cómo hice una cosa u otra, entonces yo les voy a subir el video, pero no quiero que esto, ya llevamos una hora y no quiero que eso nos alargue otra más, entonces voy a aclarar dudas. Primero, cuando a mí me entregan el proyecto, yo, sin conocer cuál es el proceso de cada grupo y de cada ficha, yo tengo que dar por hecho. Entonces yo doy por hecho que ustedes vieron costos porque eso hace parte del programa. Que no lo vieron fue una falencia seguramente de programación, del instructor asignado, de lo que sea, lo que haya sido, pero yo no puedo, digamos, saberlo, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, cuando tengo asignado esta área de costos en una ficha, pues yo les enseño lo que les estoy enseñando y se los enseño a lo largo de 10 sesiones, ¿sí? Entonces, obviamente trato de dejar muy claro cómo se establecen y pues yo parto de ahí, yo parto de la premisa de que ustedes debieron haber hecho eso. Por otro lado, no solamente debieron haber visto costos, debieron haber visto emprendimiento. Y en emprendimiento se ve que cuando uno habla de un proyecto, uno no habla, cuando hablamos de desarrollo de producto, uno no está hablando del desarrollo del producto solamente como producto, esto se llama proyecto. Y cuando hablamos de proyecto es porque yo estoy proyectando, suponiendo una operación alrededor de un producto que estoy desarrollando. Y esa operación yo no la puedo suponer chiquita, porque si la supongo chiquita, ¿qué va a pasar? Usted va a decir, por ejemplo, en su caso, Wilson, de acuerdo a cómo usted está estableciendo las cuentas, diciendo, no, es que yo voy a pagar 25.000 pesos de luz, voy a pagar 100.000 pesos de alquiler por ese espacio y yo ahí voy a fabricar todo. Ok, entonces usted al final dice, no, yo puedo vender esto en 50.000 pesos. Listo, porque lo cubre los gastos que usted tiene. Y como acaba de decir, si le pega al perro y resulta que entonces empieza a fabricar y dice, ya no, ya se me quedó chiquito este garaje. Me tocó alquilar ahora sí una bodega para montar la operación. Y va y se choca con que, oiga hermano, pero entonces yo ya no voy a pagar 100.000 pesos de alquiler, sino 5 millones. Y yo ya no voy a pagar 25.000 de luz, sino 250.000. Entonces ya va a decir, marica, pues no, no, esto, si yo lo vendo a 50.000 no me da. No, no me da, no me da. O entonces, una de dos. O no, ya no crezco, hermano. O sea, me tocó quedarme chiquitico toda la vida. Me tocó quedarme aquí en la operación chiquita. O no, tocó subirle al producto. Ya no lo puedo vender en 50.000, ahora me toca venderlo en 100.000. Y resulta que usted ya tiene clientes.
Y ya gente que ha dicho, oiga, es un buen producto y por lo que estoy pagando eso es una ganga. Cuando usted diga, no, es que ya no puede valer 50.000, es unos 100.000 porque es que ahora sí me entraron otros gastos que yo no había considerado, pues ahí usted ya perdió, ya no va a vender. Entonces, el proyecto nace o para quedarse chiquitico o destinado a fracasar. ¿Sí? Y obviamente uno nunca proyecta, por eso se llama proyecto, uno nunca proyecta al fracaso. Uno proyecta para que esto funcione. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si usted establece una tabla de costos adecuada, suponiendo una operación correcta, pues usted puede que al principio gane más, ¿sí? El producto va a quedar más caro, sí, va a ser más caro de lo que usted realmente podría seguramente venderlo en este momento, pero estamos proyectando a que a futuro va a crecer. Entonces eso depende de usted. Si usted dice, no, es que yo quiero quedarme chiquito toda la vida y yo no estoy proyectando una mega empresa, bueno, ok, válido, válido, totalmente válido. Pero, pues repito, normalmente uno no proyecta suponiendo que va a ser chiquito toda la vida. Estaría destinado a no crecer. Pero bueno, voy a cerrar aquí el tema porque debo retirarme ya pronto. Yo quiero hacer un comentario, profe. Señor, Es que mire, o sea, cuando uno ve una clase nueva, ninguno tenemos conocimiento de nada. O sea, siempre que uno ve algo nuevo, pues nadie tiene conocimiento. Hasta ahora ajá, va empezando. sí, señor. Obviamente usted nos está proyectando eso y pues yo creo que uno por iniciativa propia tiene que decir, bueno, venga, ¿qué es esto? ¿Cómo es? O proyectar o cómo lo veo, Sí, siendo que yo no soy ducho ni hasta ahora y hasta ahora estoy viendo esa materia. sí, Pero señor. uno se tiene que proyectar también como decir, bueno, es algo nuevo, pues algo chévere, novedoso, algo así, y uno tiene que poner de su parte para como entender las cosas más rápido. ¿Me entiendes? Sí, sí, pero digamos que eso, en ese caso, especialmente en este tema de costo, porque es que siempre se encuentra uno la misma posición cuando doy este curso de costos, siempre, siempre, siempre. Eso no falla. Siempre está en la misma posición pero yo no estoy asignándole demasiado precio. Uno se pregunta, por ejemplo, cuando a un restaurante caro, uno dice, "Jue madre, pero ¿por qué me están cobrando 30.000 pesos por un platico que, marica, esto yo lo consigo en el barrio en 8.000, 9.000 pesos? Porque aquí me cobran 30, 40, 50. Pues porque ese restaurante, donde usted está pagando 30, 40 o 50, tiene una operación muchísimo más costosa que el restaurante del barrio, ¿sí? Donde, ¿qué pasó con la señora del restaurante del barrio? Estableció costos como ustedes los estableció inicialmente. La señora dijo, yo soy la cocinera, pues yo que voy a contar aquí sueldo de cocinero, si soy yo. Y yo voy a ganar es con lo que le ponga de costo al producto, de margen de ganancia al producto. Esa es mi ganancia. Entonces, ¿yo para qué voy a contar aquí una cocinera? Yo para qué voy a contar aquí el alquiler de un mega espacio si es que mi restaurante, yo aquí pago 800.000 pesos de arriendo por este garaje y ahí lo tengo montado en este garaje. Entonces, pues, yo para qué cuento más. Entonces, pues claro, los costos a ella le permiten cobrar 8.000 pesos por el almuerzo. Pero, ¿qué va a pasar con ese restaurante? Pues que ese restaurante no puede crecer. En el momento en que ese restaurante crezca, los costos tienen que subir, ¿sí? Entonces la señora ya no va a poder crecer ahí. La señora tendrá que irse a otro lado y crecer en otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se establecieron los costos en principio. Entonces, digamos que es el problema de este tipo de formación. Cuando ustedes ven costos en una universidad, como por ejemplo, pongámosle aquí los Andes, la Javeriana, entonces empiezan a ver costos y finanzas y bueno, ahí a uno le enseñan de entrada que usted no le tiene que dar pena cobrar. Usted no tiene por qué preocuparse porque el producto salga caro, si eso es lo que va a valer, ¿sí? Pero usted tiene que preocupar es porque el valor en el que va a vender el producto cubra los gastos. Si no los cubre y si el margen de ganancia no es aceptable, hermano, mejor no se meta ahí. O sea, de entrada, de una vez le digo, no se meta a desarrollar un producto que no le cubra los gastos, todos los gastos, si ese producto tiene que sostener una empresa. ¿Sí? Entonces, pues hay que tener eso en cuenta. Bueno, voy a cerrar el tema aquí. Les decía, costos indirectos, entonces papelería, hacer esa cuenta de todo lo que me significa, normalmente se hace así, digamos, para que lo sepan, no lo van a hacer ustedes así porque si no se me enloquecen. Pero uno puede hacer esta cuenta, uno puede decir, bueno, ¿yo cuánto me gasto cuando ya la empresa está funcionando, cuando ya está marchando, cuando es más fácil porque uno tiene un historial de precios?
Entonces dice, el año pasado, 2021, ¿cuánto me gasté yo en la operación de la empresa? Entonces uno cuenta todo, ¿no? ¿Cuánto nos gastamos en salarios de todos esos empleados que mencioné? Secretaria, aseadora, celadores, ta. ¿Cuánto me gasté en papelería? ¿Cuánto nos gastamos en publicidad? ¿Cuánto nos gastamos en mercadeo? ¿Cuánto nos gastamos en ventas? En todo. Entonces uno puede decir, en el año 2021, yo me gasté un total de, supongamos, 500 millones de pesos. 500, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Supongamos, me gasté 500 millones de pesos en operación, ¿sí? Llamémoslo de esa manera. Entonces, pongamos esto aquí en pesos. Listo. Yo me gasté 500 millones de pesos. ¿Cuánto vendimos? Entonces uno dice, vendimos en el mismo 2021, vendimos un total, por ejemplo, ¿saben qué? Voy a hablarles en dólares un momento porque es que si no aquí esto se llena de ceros. ¿Sí? 500 millones son 100 mil dólares. Listo, 100 mil dólares. Hablemos en dólares. Entonces yo me gasté 100 mil dólares. Pero en el año 2021 vendimos 3 millones de dólares. Entonces vendimos 3 millones. ¿Sí? ¿Saben cuántos son 3 millones de dólares? ¿No? Eso significa 3 por 5, 15 mil millones de pesos. ¿Sí? Entonces vendimos 15 mil millones de pesos. Ok. Quitémosle esto decimales. Entonces dice, si yo vendí 3 millones de dólares en el 2021, ¿ustedes han visto Shark Tank alguna vez? ¿Saben qué es eso? ¿Alguna vez lo han visto? Shark Tank. No, señor. Nadando con tiburones. Eso es un programa de Sony, de Sony Entertainment. No, señor. Y hay una versión colombiana. Les voy a enviar un video. Es que esos normalmente se los muestran en emprendimiento. Usted no tiene un emprendimiento, eso lo da Lisset. Siempre Lisset da emprendimiento el primer trimestre. No entiendo por qué ustedes no vieron eso. Bueno, entonces, en Shark Tank lo que pasa es que llega una persona, supongamos, llegan ustedes, llega Wilson y dice, miren, llegan ante 4 personas multimillonarias, inversionistas. Entonces en la versión de Colombia está Torre Negra, que es un tipo que tiene empresas de tecnología. Está una vieja que tiene una empresa de lácteos, creo que Lácteos El Recreo, creo que es la dueña de Lácteos El Recreo. Está un tipo que tiene una cadena de restaurantes de no sé qué, bueno. Entonces uno llega y dice, bueno, tiburones, yo les vengo a presentar a ustedes mi proyecto. Y es que estoy desarrollando el producto súper innovador para cargar productos para el bebé y hacerle más fácil la vida a los papás y mamás que necesitan salir con su niño, no sé qué. Entonces vende el proyecto, ¿no? Y uno empieza, ya estoy vendiendo tantos productos al mes, pero mi proyección al año 2021 es vender tanto. Y siempre se habla en dólares, porque es que hablar en pesos son unas cifras que es difícil entender. Entonces siempre, ya he vendido durante el 2021, vendí 500 mil dólares, pero mi proyección al 2022 es vender $1.000.000 y crecer el 20% anual durante los próximos 5 años, no sé qué. Entonces en este momento mi empresa tiene un costo de $500.000 y yo les estoy pidiendo a ustedes $100.000 por el 10% de mi empresa. Entonces uno trata de convencer a los inversionistas. Entonces uno va allá y presenta el proyecto para recoger plata. Sí, eso es lo que está buscando un inversionista. Entonces uno pretende recoger plata vendiéndoles a ellos la idea y a cambio dándoles parte de la empresa. Les voy a enviar algunos videos que son bien interesantes para que los vean después. Ahorita no se compliquen con eso. Es solo para que lo vean porque es bien interesante. Entonces uno dice, bueno, yo en el 2021 me gasté en operación $100.000 y vendí 3 millones. ¿Qué porcentaje entonces de estas ventas significan esos $100.000? Entonces uno aquí hace una regla de 3, ¿no? Si 3 millones 300%. es el 100%, no. Si 3 millones es el 100% del dinero que movió la empresa durante el 2021, esos $100.000, ¿cuánto porcentaje es? Esto se llama regla de 3. Entonces uno dice, si 3 millones de dólares fue el 100% del dinero que se movió en la empresa durante el 2021, esos 100.000 que yo me gasté en operación, ¿qué porcentaje es? Entonces hace uno una regla de 3. 100.000 por 100 dividido 3 millones. Entonces esa X es igual
esto por esto dividido esto. Entonces resulta que es el 3%. Esos $100,000 es el 3% de lo que la empresa mueve. Eso significaría que mis costos indirectos son del 3%. Entonces, ¿qué hace uno con esto? Se lo asigna como porcentaje de sobrecosto al producto. Normalmente esto no va a ser 3%. Normalmente eso viene siendo entre el 12 y el 16%. Normalmente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo solamente les estoy contando cómo se hace realmente. Pero ¿cómo lo van a hacer ustedes para no enredarse? Vamos a contar con que los costos indirectos sean un porcentaje que vamos a dejar en 12%. Los costos indirectos van a ser del 12%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Y cómo vamos a determinar el valor del producto? ¿Qué es lo que finalmente quiero que entreguen ustedes? Que digan, ese producto yo lo voy a vender en tanto. Entonces yo digo, listo, ese banco de trabajo va a valer. Entonces, costo, valor total. Aquí pongámosle precio final. Precio final. Entonces yo digo, el precio final va a ser igual a ¿cuánto me gasté en mano de obra? Listo. Más ¿cuánto me gasté en materias primas? Más ¿cuánto estoy asignando de depreciación de la herramienta a este producto? Todo eso me da 3.454.000 pesos. Y a eso le voy a sumar, a todo esto, yo le voy a sumar ese valor, perdón, hagámoslo aquí, igual a este valor más el 12%. Entonces pongamos aquí entre paréntesis este valor por, ay, hijo de madre, más entre paréntesis este valor por el 12%. Listo. Hasta aquí el producto a mí me cuesta, a mí como empresario, como desarrollador, como fabricante, a mí me cuesta ese banco 3.868.000 pesos. ¿Cuánto le quiero ganar? Entonces ahí ya viene la utilidad. La utilidad o margen de ganancia. O margen de utilidad. Entonces eso es un porcentaje. ¿Cuánto le quiere ganar? ¿Usted quiere ganarle a esto el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, el 100%? Productos como la comida, por ejemplo, normalmente trabajan con un margen de utilidad altísimo, del 100, 120, 150%. ¿Por qué? Porque se daña mucho. Entonces, si yo le pongo un margen de utilidad muy bajito, puedo perder plata. ¿Sí? Entonces, si a mí me cuesta 20.000 pesos hacer esa lasaña, yo la vendo en 40.000. Margen de ganancia del 100%. ¿Por qué? Porque de 100 lasañas que hago, 10 se me quedan y se me dañan. Y entonces eso es plata que yo no puedo perder, que tengo que tener en cuenta. En otros no, en otros puede ser, no, ese producto si se queda igual eso no se va a dañar nunca, ese producto rara vez sale malo, no tengo que, digamos, atender demasiadas quejas o devoluciones o cosas de ese tipo, entonces yo puedo trabajar con un margen de ganancia pequeñito, digamos que este banco sea así, 40%, señor, el 40%, el 40%. 40%, perfecto, entonces margen de utilidad 40%, ¿cuánto cuesta entonces el producto realmente? El producto cuesta lo que a mí me cuesta hacerlo, más el 40%. Entonces, más esto por este porcentaje. Quiere decir que yo voy a vender ese banco de trabajo en 5.400.000 pesos. Ese es el precio en el que yo voy a vender ese banco de trabajo. Y tengo absolutamente todo cubierto pensando en que esa empresa, en que esto va a generar una empresa que va a crecer alrededor. ¿Sí? Entonces, listo. 5.400.000 pesos vale ese banco. Eso es lo que vale. Ya, yo establecí costos. Ahí está, señores. Eso era lo que debieron haber visto durante un trimestre. No lo vieron, pero pues aquí trato de dejarlo un poquito claro. Seguramente muchas cosas van a faltar. Pero por lo menos que ustedes tengan un poquito más de claridad acerca de cómo se establecen costos y no consideren los costos tan bajitos que seguro no van a cubrir la operación en ningún momento. Así la cubran en este momento. A mediano plazo no la van a cubrir. Profe, Señor. mi última pregunta. Entonces, digamos, lo que yo tengo que modificar es como a largo plazo. Lo que usted vio en mi trabajo, lo que tengo es Modificar que, valores. exacto, incrementar valores y ya.
Sí, calcularlos un poco más acertadamente. Y lo que vio usted en mi trabajo, profe. Pues Cristian, no me mezclen cosas, o sea, creo que con esto ya les dejo un poquito más claro para que no me Listo. mezclen cosas como por ejemplo, si Bueno, usted pone materiales, el disco de lija no es... no mentira, sí, el disco de lija sí. Si yo lo calculo, esto se va en el banco, es que aquí es donde no me queda claro. Este disco de lija es que usted va a meter un disco de lija en el banco y se va con el banco no, o es que lo no, no, gasta. no, 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 sí, ese punto entonces sí es para la cuestión de indirecta, Eso porque sería es herramienta. herramientas, sí señor, ¿Sí? sí señor. Exacto, entonces no me mezclen cosas. Material o materias primas son las materias primas que se gastan en el producto, que se van con el producto y se gastan completas en el producto. Ya, por ejemplo, si usted dice aquí, por ejemplo, el pegante, sí, es una materia prima, pero ya vimos cómo se calcula. Pero, por ejemplo, si yo digo disco de lija o la prensa, a menos que sea la prensa que yo voy a mandar con el banco, que voy a instalar y se va con el banco, si es que es una prensa que yo necesito para operar, eso es herramienta. Lo mismo que el disco de lija es herramienta. Entonces no lo mezclamos. Ya saben cuál es la mano de obra directa, costos indirectos. Ustedes aquí pongan los costos indirectos, pero si quieren, como ya hablamos de esos costos indirectos, no los mezclen, ya saben que es realmente un costo indirecto, no, la utilización de la sierra no lo sería, la gasolina sí es un costo indirecto, el taladro no sería un costo indirecto, eso es herramienta, la lijadora es herramienta, la Pero bodega entonces sí es un ahí costo indirecto. yo hablo del costo de la máquina como tal, ¿cierto? Del costo de la máquina como tal. Claro, si usted va a hablar de herramienta, habla del costo de la máquina y lo que calcula es la vida útil de esa máquina. Sí, como les mostré ahí con el tema de la herramienta. Pero entonces, les repito, para que no se me enreden demasiado, en esta parte de costos indirectos, por ejemplo, descríbanlos. O sea, digan, yo considero que los costos indirectos serían este, pero si quieren no le pongan valor y más bien lo ponemos costos indirectos y ponen aquí 12%. O sea, ya sabemos que al final lo que me cuesta el producto, yo le voy a agregar el 12% para cubrir los costos indirectos. Entonces los describen, pero no les den precio, para que no se compliquen y no alarguen ya demasiado el tema. Entonces, descríbanlos, pongan aquí costos indirectos 12% y listo. Lo mismo gastos financieros. Ustedes pues descríbanlo si quieren, pero no le den precio. Los gastos financieros hacen parte de ese costo indirecto, 12%. Gastos de venta, descríbanlos, pero déjenlo como 12%. No le den valor si quieren, ¿sí? Porque eso sí les lleva tiempo. ¿Cuánto me vale a mí hacer unas tarjetas? Están muy caras esas tarjetas, por cierto, Cristian. 150.000 pesos no valen 1000 tarjetas, 1000 tarjetas valen 30.000 pesos. La impresión, no, ahora que el diseño es otra cosa, bueno, eso tal vez sí. Pero sí, normalmente no cobran 150. Digamos que uno consigue en el centro, en el Ricaurtex, en fin, consigue sitios donde le hacen el diseño y le imprimen 1000 tarjetas por 50.000 pesos. Ellos cobran 25.000 por el diseño y 25.000 por la impresión de las 1000 tarjetas. Entonces, pues ese costo está un poquito elevado. Pero bueno, entonces nada, describan los factores, describan los ítems, no les den valor, solamente denle valor a la mano de obra y a los materiales. A esto sí, porque esto es importantísimo, porque eso es lo que determina realmente el costo. Lo demás es un porcentaje que le agregamos. Entonces todos los costos indirectos, porcentaje. Lo mismo la herramienta, si quieren, porcentaje. Porque en la herramienta, si uno se pone a hacer cuentas, habitualmente, la herramienta, dependiendo de... Eso depende como les dije, del importe que genera ese producto a la producción de la fábrica. Si ese producto significa el 50% de la producción, pues lo que uno hace es asignar el 50% del costo de la herramienta. Si ese producto significa el 10% de la producción de la fábrica, uno lo que hace es asignarle ese 10% del costo de la herramienta. Entonces, pues eso depende del producto, pero nosotros hacemos las cuentas como si solo fabricáramos eso. Entonces, para que lo consideren bien. Entonces, describan estos dos costos de materiales directos que ya los tienen considerados y mano de obra, eso sí con valores. Lo demás, todos los indirectos, solo pongan porcentaje, 12%, 12%, 12%. Todos. Pero sí los ítems los tienen que describir para saber qué es lo que están considerando. Entonces, si yo puedo decir, digamos, si usted dice, no, es que mi costo indirecto es mensajería, ¿sí? No sé cuánto se gasta en mensajería, pero lo que sea que se vaya a gastar en mensajería, el 12% de lo que usted se gaste en mensajería se lo va a terminar asignando al producto. Listo. Entonces, costos administrativos, 12%. ¿Sí lo dejo claro?
Sí, Señores, los señor. tengo que dejar. Los tengo que dejar. Entonces, si tienen alguna otra pregunta, me la hacen. Pero, pues espero que con esto haya quedado claro. Voy a subirles ahorita mismo el video ahí a YouTube y les comparto el enlace para que si tienen alguna duda en alguna de las operaciones o algo, la puedan ver más adelantico. Entonces, la idea sería que ustedes terminan eso pues este fin de semana para entregarlo a más tardar mañana o el lunes a primera hora ya tengamos esto cerrado porque el tema que viene, que es con el que vamos a cerrar, van a cerrar el acompañamiento conmigo, es la bocetación del proyecto. O sea, tienen que hacerme las primeras propuestas de diseño para que yo los pueda guiar. Entonces, tienen que empezar a dibujar, pero ese dibujo tiene que tener unas mínimas condiciones y es que tienen que especificar algunas medidas generales. Entonces, por ejemplo, en el caso del banco, ustedes me hacen unos dibujitos de cómo sería el banco, dónde piensa ubicar una cosa, la otra, pueden ser a mano, si conoce alguna herramienta de dibujo la pueden usar, o si no, dibujen en lápiz y papel, pero lo importante es que me dejen claro las medidas generales. Entonces, que el banco va a medir 2,5 metros por 80 centímetros, por ejemplo, o que mi dispositivo va a medir entre 40 y 60 centímetros, ¿sí? Entonces necesito unas dimensiones generales, pero que me permitan darme una idea del tamaño final de ese objeto y muchos boceticos, muchos dibujitos, propuestas de diseño para poderlos guiar, porque terminamos y ustedes tienen que sacar planos y tienen que hacer prototipo sin mi acompañamiento. Entonces, al menos tenemos que dejar lista la fase de diseño formal del producto. Que yo les pueda decir, sí, miren, váyase por este lado, esta propuesta es buena, con esta puede trabajar, con eso ya se pueden dedicar durante estos 2 meses a sacar los planos, a pensar en el prototipo, ¿sí? No tenemos posibilidad de alcanzar a hacer prototipo antes de que nos vayamos. Entonces, pues esa parte les va a tocar a ustedes solos. Ya les dije, yo igual les estaré acompañando y si necesitan preguntarme algo les respondo, pero pues obviamente no le puedo dedicar mucho tiempo. Pero Profe, pues yo en lo lo que voy a pueda dejar, ayudarles. tengo que salir. Le recomiendo decir lo que me dice usted, lo de la grabación, para yo volver como a rectificar. Listo, ya se las Gracias, comparto. profe. Bueno, entonces nos Bueno, hablamos. señores, nos vemos. John Freddy, hágame un favor, John Freddy, es que empezando, cuando lo que pasa es que ya, como que he visto que a veces, o sea, yo le envío mis evidencias, yo sé que estoy retrasado y todo. Yo le había comentado por el interno a usted que yo tenía un compromiso con Angélica del 30, enviarle alguna de las bitácoras. Sí, obviamente yo sé que su tiempo es muy limitado. Yo le he enviado los correos y todo y no he tenido respuesta, entonces yo me preocupé por eso. Y hoy cuando empezamos me dice, pero es que usted no me ha enviado nada, entonces yo quedé en el vacío porque como así, No, no había visto, porque este no lo había visto. Listo, el vamos a ver. y el diagrama de Chicago también, El y 30 pues yo sí. esperando, Listo, y yo entonces. esperando esos detalles, entonces pues yo dije, no, y como usted sabe que yo estoy, digamos, en la cuerda floja, Ujú. pues yo dije, sí, Dios mío, yo sé que de pronto él está pues, muy ocupado, pero entonces, aunque sea subirle a territorio en algo, Porque el para que se den cuenta. jueves y viernes nos tuvieron todo el día ya en el centro, entonces no Sí, tuve tiempo señor. de revisar nada. No, no, pero sí, Entonces yo reviso, sí, ya porque reviso y le envío ahorita en la cuando tarde usted me dice, respuesta. no, usted no me ha enviado nada, yo pues, pero ¿cómo así si yo? Pues yo sé que voy atrasado, pero yo le subí las evidencias. Listo, déjeme, yo reviso y en la tarde Bueno, le respondo. Y a listo. Jairo también, Bueno, porque también me gracias. envió aquí este cuadro bueno, claro que el cuadro de costos lo tiene que corregir, Sí, pero no, yo le está respondo en la bien. tarde a usted, Cristian, con las dos. Listo, listo, listo. Sí, señor. Las 6. Sí, sí, para ir subiendo algo, porque es que no, Ok. en realidad. Listo, pues. Listo, yo Gracias, le reviso a las agradezco. 6 y se la respondo en la Bueno, tarde. listo, gracias, muy amable. Bueno, señores, nos vemos. Bueno, gracias, hasta luego. Que les rinda, hasta luego.